¿Quién podría hacer enojar a Jack Torrance? Jack Nicholson es uno de los actores más respetados y temidos de Hollywood, con una carrera que abarca más de 6 décadas, desde su debut como rebelde contracultural en los años 60 hasta sus papeles inmortales en Chinatown, El Resplandor y Batman. Nicholson no solo protagonizó películas que definieron generaciones, sino que también estableció un estándar de autenticidad feroz, perfeccionista hasta los huesos, magnético en pantalla y brutalmente honesto fuera de ella. Nicholson siempre vivió bajo un código sagrado. Actuar es decir la verdad, aunque duela. No tolera la pereza, la superficialidad ni los egos descontrolados. Para él, la actuación es una religión, y quienes rompen ese compromiso merecen quedar fuera del templo. Hoy revelamos los 6 nombres que, según el propio Jack, hicieron de su vida en el set un infierno. Actores y actrices que fueron leyenda, pesadilla o ambas. Vamos a descubrir quiénes son, qué ocurrió y por qué cada uno de ellos terminó en la lista negra del hombre con la sonrisa más letal de Hollywood. Número 6. Leonardo DiCaprio. Here I come. Oh, here I come. Oh. Cuando Martin Scorsese reunió a Jack Nicholson y Leonardo DiCaprio para Los Infiltrados, 2006, muchos lo consideraron un cruce generacional histórico. Nicholson representaba la vieja guardia, visceral, impredecible, peligroso. DiCaprio, por su parte, era el heredero del trono, disciplinado, intenso, cerebral. Pero mientras el guión prometía fuego cruzado, detrás de las cámaras surgió una fría desconexión. Jack interpretaba al mafioso Frank Costello, un papel que llenó de improvisaciones, gestos impredecibles y una energía oscura que a veces rozaba lo perturbador. En una escena, sin previo aviso, sacó una pistola real y apuntó directamente al rostro de DiCaprio. No estaba en el guión. Nadie lo esperaba. Scorsese no gritó, ¡corte! Dejó que las cámaras siguieran. El terror en los ojos de Leo quedó registrado para siempre. Esa escena se volvió icónica, pero para Nicholson fue un último intento por romper la barrera invisible, porque durante toda la producción sintió que Leo no se abría. Es perfecto, técnicamente impecable, pero no hay riesgo, dijo en una entrevista privada. Puedes ver cada ladrillo del edificio. Yo quiero ver una casa a punto de colapsar. Lo que frustró a Nicholson no fue la falta de talento, fue la falta de peligro. En palabras de Jack, DiCaprio construye una obra maestra, ladrillo por ladrillo, pero no deja una sola grieta por donde entre el alma. Aunque la película fue un éxito rotundo y DiCaprio deslumbró al mundo, Jack dejó el set sabiendo que no habría segunda vez. Número 5. Sean Penn. En teoría, la unión entre Sean Penn y Jack Nicholson prometía una fusión perfecta de intensidad actoral. En la práctica, fue como encerrar dinamita en una caja hermética. En 2001, Nicholson aceptó protagonizar The Pledge, un drama oscuro sobre un detective atormentado, dirigido por Sean Penn. Desde el principio, Jack admiraba la inteligencia de Penn y su obsesión por el realismo, pero lo que comenzó como respeto mutuo, pronto se transformó en una batalla sutil de voluntades. Penn dirigía cada escena con una rigidez casi quirúrgica. Ningún gesto debía ser espontáneo, ninguna pausa debía exceder el marco. Cada línea estaba medida, cada expresión calculada. Te daba una lectura y esperaba que la imitaras palabra por palabra, confesó Jack en una conversación con amigos cercanos. Pero yo no soy una grabadora. Yo soy un volcán que a veces necesita estallar. Durante el rodaje, Nicholson se sintió como una pieza en un tablero ya resuelto. Se quejaba de que no había espacio para respirar, ni para descubrir nada nuevo. Si ya decidiste cómo debe ser cada momento, ¿para qué llamaste a Jack Nicholson?, dijo con ironía. A pesar de la tensión, la película fue bien recibida. Pero para Nicholson, la experiencia dejó un sabor amargo. No podía soportar que él dirigiera un resultado, no una actuación. El respeto siguió intacto, pero la posibilidad de volver a trabajar juntos murió en el proceso. Sean es un pintor que quiere cada pincelada en su lugar exacto. Yo no soy una pincelada, soy la maldita pintura. Número 4. Faye Dunaway. En 1974, Jack Nicholson y Faye Dunaway crearon juntos una de las mayores obras maestras del cine, Chinatown. La química entre ambos era electrizante, casi mitológica. Pero cuando Jack intentó revivir esa magia años después, en calidad de director,
Todo se vino abajo. Los dos Jakes, 1990, la esperada secuela, tenía todo para ser un evento cinematográfico. Nicholson estaba al mando. El personaje de Dunaway debía regresar. Pero lo que parecía una reunión gloriosa se convirtió en una pesadilla de egos cruzados y heridas sin cerrar. Según miembros del equipo, Dunaway llegó al set con una actitud desafiante. Cuestionaba cada línea. Llegaba tarde. Contradecía indicaciones frente al equipo. No era colaboración, diría Jack después. Era sabotaje. Jack, ya presionado por dirigir, protagonizar y mantener viva la sombra de Chinatown, se encontró atrapado en un campo de batalla emocional. Discutían en cada descanso. Las escenas se reescribían para reducir su tiempo en pantalla. Y en un momento de tensión máxima, Nicholson consideró despedirla. No lo hizo, pero el daño estaba hecho. Dirigir es un acto de confianza mutua, dijo, y desde el primer día, esa confianza estaba rota. La película fue un fracaso crítico y comercial, pero el verdadero colapso fue personal. La relación entre ambos, tan intensa y simbólica en los años 70, terminó fragmentada para siempre. Nunca más volvieron a trabajar juntos, ni siquiera a hablarse. Número 3. Tom Cruise. Terminemos esto. La frase, "tú no puedes manejar la verdad", se volvió una de las líneas más icónicas del cine. El duelo actoral entre Jack Nicholson y Tom Cruise, en Algunos hombres buenos, 1992, electrificó la pantalla. Pero fuera de escena, lo que ocurrió fue mucho menos armonioso. Cruise, en ese momento, era la encarnación del joven astro de Hollywood. Ambicioso, disciplinado, meticulosamente entrenado. Nicholson, ya una leyenda consagrada, representaba el caos, la emoción cruda, la imprevisibilidad. El choque no fue inmediato, pero fue inevitable. Según varios miembros del equipo, Jack fue paciente al principio. Observaba cómo Cruise trabajaba, lo estudiaba, pero con el paso de las semanas, su entusiasmo se desvaneció. Era como ver una máquina brillante, dijo Jack en una conversación con un productor cercano. Todo era calculado, cada gesto ensayado, cada línea dicha con la perfección de quien la ha repetido 100 veces frente al espejo. Para Nicholson, eso no era actuación, era coreografía. Durante el rodaje de la famosa escena del juicio, Jack intentó romper esa barrera. Cambiaba las líneas, subía el tono, buscaba una reacción espontánea de Cruise. Pero nada. Era como golpear una pared acolchada. Rebota todo lo que le lanzas, diría después. Lo que más le molestó no fue la falta de talento, sino la falta de riesgo. No hay peligro en él, no hay grietas, no hay espacio para el alma, escribió en un cuaderno personal. La ironía es que la escena final quedó magnífica. El público la amó. Pero, para Nicholson, lo que había detrás era frustración. Respeto su ética de trabajo, eso sí, pero no volvería a pasar por eso. Yo quiero sangre, no una actuación en piloto automático. El respeto fue profesional, la distancia emocional, y la decisión fue clara. Con Cruise, una vez fue suficiente. Número 2. Shelley Duvall. El Resplandor es, sin duda, una de las películas más poderosas del cine de terror, y también una de las producciones más traumáticas que Jack Nicholson vivió en su carrera. El rodaje se extendió por más de un año. Stanley Kubrick, el director, era conocido por su perfeccionismo obsesivo. Ordenaba hasta 120 tomas para una misma escena. Para Jack, ese nivel de exigencia era un reto. Para Shelley Duvall, fue un tormento. Duvall interpretaba a Wendy Torrance, la esposa aterrada de Jack en el Hotel Overlook. Su papel requería una vulnerabilidad cruda, y en pantalla la transmitía. Pero fuera de cámara, esa fragilidad era aún más intensa. Cada día parecía traer una nueva crisis emocional. Recordaría Nicholson. Shelley lloraba entre tomas, perdía peso, se le caía el cabello, y Jack, que necesitaba estructura emocional para sostener sus propias escenas, comenzó a sentirse exhausto. Un día, hacías una toma con ella y era increíble, diría. Al siguiente, era como actuar con otra persona. No había ritmo, no había ancla. Pero lo más complejo era que no podía culparla, porque sabía que era Kubrick quien la estaba descomponiendo a propósito. El director la aislaba, le hablaba con frialdad, le exigía lo imposible. Estábamos todos bajo presión, pero ella
Ella llevaba el peso más duro, dijo Jack años después. En su momento, Jack se frustró con Shelley. Sentía que la producción entera dependía de sus estados de ánimo. Pero con los años, esa molestia se transformó en compasión. Lo que ella soportó fue inhumano. Esa película es una obra maestra, pero fue construida sobre los restos de nuestra cordura. Lo que me duele es que nadie protegió a Shelley, ni siquiera yo. Número 1. Marlon Brando. Mira cómo masacraron a mi hijo. Marlon Brando no fue simplemente un actor para Jack Nicholson, fue una estrella, un referente, una figura sagrada que revolucionó la actuación y redefinió lo que significaba ser real en pantalla. Para Jack, crecer en los años 50 fue ver a Brando en Un tranvía llamado Deseo y Nido de ratas, y entender, por primera vez, que la verdad podía gritarse desde la pantalla. Así que cuando en 1976 se anunció que ambos protagonizarían El Missouri se rompe, Jack sintió que el círculo se completaba. Estaba a punto de compartir escenas con su ídolo, de mirarlo a los ojos, actor contra actor, alma contra alma. Lo que encontró fue una sombra. Brando ya no era la estrella de antes. Era errático, desinteresado, casi burlón. Nunca se sabía sus líneas. Pegaba tarjetas de diálogo en lámparas, en las frentes de los actores, en bananas. Sí, bananas. Leía sus parlamentos desde objetos absurdos, como si el cine fuera una broma privada y todos los demás meros espectadores. Jack, que llegaba cada día preparado para un duelo serio, se sentía humillado. Era como entrar al ring para una pelea de campeonato y que tu oponente esté disfrazado de payaso, dijo. Y aún así, el tipo era brillante. Pero un genio vago no es más que un fraude. Brando adoptó acentos irlandeses sin razón, usaba gorros ridículos y vestuarios improvisados. Parecía más interesado en entretenerse a sí mismo que en contar una historia. El arte no es una fiesta privada, es un pacto con el público, con el equipo, con uno mismo. Y Brando había roto ese pacto. La película fue un fracaso, la experiencia, devastadora. Nicholson no volvió a hablar mal de él en público. Siempre se refirió a los primeros años de Brando con admiración. Pero en privado, juró nunca volver a compartir un set con él. Ver a tu héroe convertido en una caricatura te parte el alma. ¿Qué revela esta lista? ¿Que Nicholson es rencoroso? ¿Un viejo amargado ajustando cuentas al final de su vida? No, lo que revela es algo más raro en Hollywood: honestidad brutal. Nicholson no necesitó escribir memorias ni dar entrevistas sensacionalistas. Solo dejó claro lo que para él nunca fue negociable: autenticidad, riesgo, verdad. Los 6 nombres en esta lista no son mediocres. Al contrario, son algunas de las figuras más brillantes del cine moderno. Pero para Jack, todos rompieron el mismo pacto sagrado: el de traer tu alma al set. El de dejar el ego fuera y llegar con la disposición de sangrar si hace falta. Actuar no es fingir, solía decir. Cualquier niño puede fingir. Actuar es mostrar lo que eres. Y si no puedes hacer eso, no te quiero a mi lado. A los 88 años, con su carrera ya cerrada y su legado intacto, Nicholson no busca redención ni atención. Solo claridad, solo verdad. Y en una ciudad construida sobre ilusiones, eso lo convierte en un espécimen casi extinto. Jack Nicholson no solo actuó en algunas de las mejores películas de la historia, también fue, hasta el final, el guardián de un arte que no acepta mentiras.